Hola, en este video vamos a presentar algunos fenómenos electrostáticos. Vamos a describir las propiedades de las cargas eléctricas y vamos a mostrar algunos efectos muy interesantes producidos por la presencia de carga eléctrica. Partiré contándoles de que la electrostática es aquella rama de la física que analiza las interacciones existentes entre cuerpos con cargas eléctricas en la situación de equilibrio, ¿ya? Y la carga eléctrica, vamos a decir que ella es la responsable de los fenómenos electrostáticos, cuyos efectos van a aparecer en forma de atracciones cuando las cargas son de distintos signos y repulsiones cuando las cargas son del mismo signo. Aquí, en esta imagen podemos ver un antiguo grabado que dice mostrar a Benjamin Franklin, que fue el primer físico norteamericano, en experimentar con fenómenos electrostáticos, ¿ya? Él encumbraba volantines que tenían un hilo metálico y que en el mismo volantín tenían una punta metálica, y este volantín hacía contacto a tierra y lograba generar una descarga eléctrica que iba a parar hacia tierra. A él se le debe la invención de la primera aplicación tecnológica con los pocos conocimientos que se tenían en la época de la electricidad, que es la invención del pararrayo, que no es más que una punta metálica con conexión a tierra. Bueno, vamos a... acá en este punteo pueden encontrar algunos de los temas que vamos a tratar en este diaporama. Algunos antecedentes históricos, propiedades que tienen las cargas eléctricas, métodos mediante los cuales podemos electrificar un cuerpo, veremos la ley de Coulomb, para qué sirve un electroscopio, en qué consiste el contacto a tierra, la diferencia entre materiales conductores y aislantes, la forma en la cual se distribuye la carga en un conductor. Veremos lo que es el efecto punta y la relación que este tiene con el viento eléctrico, así como un sencillo modelo atómico que considera al electrón, la carga negativa, al protón y al neutrón. Veremos también la definición del campo eléctrico y las líneas de campo eléctrico. Bueno, algunos antecedentes históricos. Se dice que este personaje que está aquí, esta escultura es de Tales de Mileto, ¿no? Que fue uno de los tantos filósofos griegos que vivió en el siglo IV a.C., en Tales de Mileto. A él se le atribuye los primeros registros escritos de que el ámbar, que era una resina fosilizada, al ser frotada con un trozo de piel, quedaba con esa particularidad de atraer a pequeños trocitos de cabello, de paja o de plumas, ¿ya? Obviamente este era un efecto que llamaba la atención por el hecho de ser una fuerza de acción a distancia, y cuando eso ocurría se dice que el ámbar se cargó eléctricamente. Veamos algunas de las propiedades que tiene la carga eléctrica. ¿Para qué? Para poder comprender los fenómenos electrostáticos. Se dice que un cuerpo está cargado negativamente cuando tiene un exceso de electrones. Y se dice que un cuerpo tiene carga positiva cuando tiene un déficit de los mismos. Por tanto, esto nos está dando cuenta de qué es lo que puede realmente movilizarse a través de la materia. No es la carga positiva, sino que son los electrones. Otra de las propiedades importantes es que la carga eléctrica no se crea ni se destruye, tan solo se va a transferir de unos cuerpos a otros. Otra propiedad importante es que la carga eléctrica se dice que está cuantizada. ¿Qué significa eso? De que va a ser un número entero de veces la carga del electrón, ya sea por exceso de ellos o ya sea por déficit de los mismos. Recuerden que la carga de un protón es la misma que la carga de un electrón, ¿ya? La carga eléctrica de un electrón en el sistema internacional de unidades tiene una magnitud de 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb. Es la carga de un coulomb la que es la unidad de carga en el sistema internacional. Y si ustedes realizan la regla de 3 simple
y dicen que si un electrón tiene una carga de 1,6 por 10 elevado a menos 19, entonces una carga de 1 coulomb, ¿cuántos electrones hay en ella? X, realizan esa regla de 3 y el resultado les va a dar 6,25 por 10 elevado a 18 electrones. Los mecanismos mediante los cuales un cuerpo puede adquirir carga eléctrica son 3: frotamiento, inducción y contacto. Vamos a explicar el primero de ellos, ¿ya? La máquina de Winchord funciona con frotamiento. Esto tiene un par de escobillas de cobre, y el cobre hace fricción con el aluminio y además hace fricción con el vidrio cuando esto tiene una manivela y puede girar. Entonces al girar es cuando hace fricción cada una de estas escobillas de cobre con cada uno de los discos. Son 2 discos. Entonces se dice que los cuerpos se frotan. Cuando se frotan con otros distintos, estos se pueden cargar eléctricamente. Se cargan con cargas de signo opuesto en igual magnitud, pero el signo es opuesto, ¿ya? ¿Y eso por qué razón ocurre? Es porque el calor generado en la misma fricción es una energía que facilita la liberación de los electrones de la última capa. Acá, en esta lámina, podemos observar un ordenamiento de materiales que lleva por nombre tabla triboeléctrica, ¿ya? Esta tabla triboeléctrica es un ordenamiento de sustancias en la cual si nosotros frotamos una de más arriba con una de más abajo, la de más arriba tiene más facilidad para perder electrones que la de más abajo. Por tanto, la de arriba queda con carga positiva y la de abajo queda con carga negativa, ¿ya? Así podemos ver que si frotamos, por ejemplo, vidrio con piel de gato, el vidrio queda positivo y la piel de gato negativa, en la misma magnitud de carga. Pero si frotamos vidrio con piel de conejo, la piel de conejo queda positiva y el vidrio queda negativa. Obviamente, mientras más distanciados se encuentren estos materiales en la tabla, mayor es la transferencia de carga de unos cuerpos a otros. Otra forma mediante la cual un cuerpo puede adquirir carga eléctrica es la inducción. Explicamos en qué consiste. Si tenemos un cuerpo cargado y lo acercamos a un conductor neutro, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Que la carga esta va a haber acá un déficit de carga negativa, por tanto carga positiva, y los electrones por repulsión electrostática debido al efecto del campo eléctrico que genera este cuerpo cargado se van a ir en la zona más lejana. A cada una de estas cargas se le llama carga inducida, ¿ya? Pero si además nosotros queremos realizar una conexión a tierra, aquí en esta figurita realizamos conexión a tierra, tenemos que los electrones que hay acá en exceso van a ir a parar hacia tierra, ¿ya? Por tanto, esta zona va a quedar descargada. Retiramos en la siguiente laminita el contacto a tierra, pero este déficit de electrones, por tanto carga positiva, va a quedar como confinado en esta zona por efecto del campo eléctrico que sigue produciendo este cuerpo. Si nosotros alejamos el cuerpo cargado, nosotros tenemos que ese déficit de electrones se va a volver a redistribuir. Por tanto, ¿qué conseguimos? Dejar al cuerpo, mediante inducción y contacto a tierra, dejar al cuerpo con carga permanente, ¿ya? Para eso sirve la conexión a tierra. La tierra puede actuar como sumidero de electrones, o bien si el cuerpo tiene carga positiva, actúa como sumidero de fuente de electrones. Y tenemos también el mecanismo de electrización por contacto. Si tenemos un cuerpo neutro y otro cargado, al poner en contacto dos cuerpos diferentes, van a pasar electrones de un cuerpo al otro. El efecto neto va a ser que si antes un cuerpo era neutro y el otro tenía una carga Q, van a quedar ambos con la misma cantidad de carga, es decir, Q medio y Q medio. Bueno, a Charles Coulomb se le debe la ley que lleva su nombre, ¿ya? Existen dos tipos de electricidad, la positivo-vítrea, que se dice que es la que adquiere el vidrio al ser frotado con piel. Ya vimos en la tabla triboeléctrica que no es con cualquier piel, ¿ya?
y la negativa o resinosa, que es la que adquiere el ámbar al frotarse con piel. A él se le debe la definición de la fuerza eléctrica, que es la fuerza existente entre dos cargas, que es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación entre ellas. Aquí en esta lámina podemos ver que dos cargas de distintos signos experimentan fuerzas atractivas y dos cargas de igual signo, ya sean ambas positivas o ambas negativas, repulsivas, ¿ya? Independiente de cómo sean las cargas, puede ser esta tener un valor numérico y esta otro valor distinto, la fuerza que actúa entre ambas es igual, ¿ya? Aquí podemos aplicar el principio de acción y reacción. La fuerza que realiza la carga 2 sobre la carga 1 es igual a la fuerza que realiza la carga 1 sobre la carga 2. Y este es el instrumento que nos sirve para detectar la presencia de carga eléctrica. Se llama electroscopio. ¿Cómo funciona? Este en concreto posee una patita, todo esto es un conductor metálico, una patita que es fija y esta patita que es móvil. Entonces, al acercar un cuerpo cargado que ha sido, por ejemplo, previamente cargado por flotación, este cuerpo genera un campo eléctrico. Si tiene carga, por ejemplo, negativa, los electrones por repulsión se van a depositar en las patitas, quedando ambas con carga del mismo signo, por tanto esta patita móvil se levanta. Obviamente, mayor será el ángulo en el cual se levanta si mayor es la carga eléctrica. Además, es importante mencionar de que podemos encontrar dos tipos de materiales. Bueno, y otro intermedio, que son los semiconductores. Conductores se les dice a aquellos en los cuales la carga eléctrica, los electrones se pueden mover con facilidad a través del mismo, y los aislantes, como esta parte de acá, los electrones no se pueden movilizar por un material aislante. Eso no significa que no se puedan cargar eléctricamente, ¿ya? Bueno, una interpretación de cómo está formado el átomo, cuya fecha de elaboración no tiene más de un siglo, un poco más de un siglo, ¿ya? Entonces, se sabe que en el átomo está formado por carga positiva, que está en el interior del núcleo, y hay carga negativa orbitando alrededor del núcleo, que prácticamente en el núcleo es muy pequeño comparado con el tamaño atómico, y en el núcleo también existen los neutrones, ¿ya? Tanto protones como neutrones se encuentran en el núcleo y orbitando alrededor del núcleo están los electrones. Ahora no podemos hablar en la actualidad de esta imagen. Esta es una imagen bastante antigua que considera el electrón en una posición conocida. Ahora hablamos de orbitales, que es la probabilidad de encontrar el electrón en un lugar del espacio. Entonces, el átomo está formado por núcleo y electrones girando. El núcleo tiene protones y neutrones. Los electrones tienen carga negativa. Los iones no son más que átomos o bien moléculas que han perdido o han ganado electrones, y podemos encontrar iones positivos o iones negativos. Un cuerpo cargado genera a su alrededor un campo eléctrico, ¿ya? ¿Y cómo se sabe eso? Si no se puede ver. Porque si colocamos una carga, por ejemplo, puntual positiva de prueba alrededor de una carga que está fija, la trayectoria que tomaría esa carga, si en este caso la carga es positiva, sería radial y hacia afuera. ¿Ya? Si la colocamos aquí, radial y hacia afuera. Esa idea nos sirve a nosotros para poder generar la idea de lo que son las líneas de campo eléctrico, que estarían naciendo en la carga positiva y muriendo en el infinito. Sin embargo, si la carga que genera el campo eléctrico fuera negativa, las líneas morirían en la carga negativa, nacerían en el infinito y mueren en la carga negativa. ¿Por qué? Porque la trayectoria, si esta es negativa, la trayectoria que toma una carga puntual positiva de prueba sería hacia adentro por atracción, considerando que esta está fija. En la figura de al lado podemos ver el campo eléctrico de dos cargas positivas, cómo las líneas se repelen, nacen en la carga positiva, mueren en el infinito. ¿Ya? Y aquí cuando tenemos dos cargas de distintos signos, esta es positiva y esta es negativa. Nace en la carga positiva, mueren en la carga negativa. Las líneas se atraen.
¿ya? Vamos a presentar algunos instrumentos propios de un laboratorio de electricidad y algunas magnitudes importantes definidas para un circuito eléctrico. Definimos la corriente eléctrica como la carga positiva en movimiento y la corriente electrónica como los electrones en movimiento. Por tanto, la dirección en un circuito eléctrico, el sentido de circulación de la corriente eléctrica y de la corriente electrónica son opuestos, ¿ya? También tenemos corriente iónica, que son iones en movimiento. La intensidad de corriente se define como la cantidad de carga que pasa por una sección que es transversal al conductor en la unidad de tiempo. Su unidad en el sistema internacional es el coulomb por segundo, ¿ah? Justamente un coulomb por segundo es lo que se llama ampere. Es muy común que los laboratorios de mediciones eléctricas utilicemos submúltiplos del amperio, como el miliamperio. Y es que la utilidad de la corriente la ha sabido aprovechar la tecnología. ¿Por qué? Porque las cargas de movimiento generan efecto. Genera calor, generan campos magnéticos, genera interacción con campos magnéticos, genera interacción también con campos eléctricos, y todos esos efectos son los que aprovecha la tecnología. La corriente hace posible la transformación de la energía eléctrica en otras formas de energía. ¿Y cuál es el sentido de la corriente en un circuito? Nosotros tenemos que, si este es el terminal positivo de la fuente y este es el terminal negativo, la corriente eléctrica va del terminal positivo de la fuente hasta el negativo. Y la corriente electrónica, que son los electrones de movimiento, tiene la misma magnitud que la corriente eléctrica, pero va en sentido contrario, ¿ya? La corriente eléctrica en el interior de la fuente va de negativo a positivo y por el exterior de positivo a negativo. Y en un circuito pueden existir distintos tipos de corriente. Por ejemplo, la corriente continua dice que es constante en el tiempo. Sin embargo, la corriente alterna, esta corriente es variable en el tiempo. Puede tomar valores positivos o bien valores negativos, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que aquí va a ir del terminal positivo de la fuente al terminal negativo, y aquí el sentido de circulación será el opuesto, del terminal negativo al positivo, ¿ya? Entonces, corriente continua es aquella que es constante, también se le llama corriente CC, ¿ya? O CD. Es constante en el tiempo y es la que produce algunas baterías o pilas. La corriente alterna, CA, es aquella que es variable en el tiempo y varía con una cierta frecuencia. Por ejemplo, la red domiciliaria hace 50 de estas oscilaciones en tan solo un segundo. Tiene una frecuencia de 50 Hz. Lo más común es que en corriente alterna se mida generalmente el valor del valor eficaz. Esos 220 voltios de la red domiciliaria es justamente el valor eficaz, también llamado valor cuadrático medio, y se define como el valor de un voltaje que es rigurosamente constante, que produce, al circular por una resistencia puramente óhmica, produce exactamente los mismos efectos de calor disipado, es decir, la misma potencia disipada que dicha corriente variable, ¿ya? Esto se define el valor eficaz como la raíz de 1 partido por el periodo de la señal alterna y la integral del voltaje al cuadrado en función del tiempo de la señal alterna integrado para un periodo, ¿ya? Si esa función es la de la red domiciliaria, que es una señal sinusoidal, el resultado de esta integral nos da justamente esto, ¿ya? Estos son los 220, es el valor del voltaje eficaz, ¿ok? Por tanto, la amplitud que tiene la señal de voltaje va a ser raíz de 2 por 220. En términos muy generales, podemos decir que los elementos del circuito eléctrico está formado por fuentes de fuerza electromotriz, ¿ya? Que son todas aquellas que le entregan
energía por unidad de carga para que la carga se pueda mantener recorriendo el circuito. En esta clasificación entrarían las pilas, las baterías, los dínamos. Están también los aparatos receptores de energía eléctrica, que en este caso es una lámpara, en este dibujito, y transforman la energía eléctrica en otra forma de energía, en este caso energía luminosa y además en calor. Están también los conectores, que están hechos de materiales con una buena conductividad eléctrica, que son los encargados de transportar la corriente desde la fuente hasta los receptores. Dentro de los aparatos receptores de energía eléctrica encontramos diversos tipos de dispositivos, tales como calefactores, lámparas, resistencias, condensadores. Algunos de ellos vamos a definir en las láminas restantes. Y están las fuentes de fuerzas electromotriz, que ya dijimos que estas podían ser las pilas, baterías y dínamos. Aquí en esta lámina podemos observar algunos de los generadores de energía eléctrica. Acá podemos observar una dínamo en la rueda de una bicicleta que transforma la energía mecánica del movimiento en energía eléctrica. Acá tenemos paneles fotovoltaicos que transforman la energía proveniente del sol en energía eléctrica. Acá tenemos estos motores que funcionan con gasolina. La quema de combustible fósil genera la producción de energía eléctrica. Acá hay una batería, una central nuclear. Aquí podemos ver unas pilas. Y bueno, estos son los amplificadores de potencia utilizados en los laboratorios presenciales de electricidad y magnetismo de la UCN. Vamos a definir ciertas magnitudes importantes para el estudio de la electricidad. Una de ellas es la potencia eléctrica. En este caso, la que entrega la fuente, que será la energía que la fuente entrega en la unidad de tiempo. Su unidad en el sistema internacional es el watt, que es un joule por segundo. Pero también tenemos potencia consumida por los dispositivos eléctricos en los circuitos, que es la energía consumida en la unidad de tiempo, que se mide exactamente en la misma unidad. Aquí podemos ver algunos aparatos y su potencia consumida. Tenemos una radio, un tostador de pan. Los que generalmente consumen más potencia son aquellas que utilizan el efecto Joule, es decir, que transforman la energía eléctrica en calor. ¿Okay? Ustedes cuando multiplican la potencia eléctrica por el tiempo que han tenido ese aparato funcionando en horas, la unidad obtenida va a ser el watt hora o bien el kilowatt hora. Justamente eso es la energía, el valor de la energía que se factura, es el valor del kilowatt hora, que son 1000 watts en 3600 segundos, por 3600 segundos. Bueno, para que en un dispositivo circule corriente es necesario mantener una diferencia de potencial, también llamado voltaje o tensión en los extremos del mismo. ¿Ya? Se define también el voltaje, se define como energía por unidad de carga suministrada, o también lo podemos definir como potencia consumida por el aparato por unidad de corriente que pasa a través del mismo. Esa sería la potencia, la diferencia de potencial. Potencia consumida dividido por la corriente que la atraviesa. Su unidad es el voltio, y un voltio es un watt por amperio, si utilizamos esta definición, pero también puede ser un joule por coulomb, si utilizamos la definición de energía por unidad de tiempo para mantener la carga recorriendo el circuito. Una magnitud eléctrica importante a definir es la resistencia de un conductor, ¿ya? Y ella se define como la dificultad que pone el conductor al paso de la corriente. ¿Ya? A mayor resistencia, menor corriente, a menor resistencia, mayor corriente. Y la ley de Ohm nos dice
de que el cociente, si la resistencia es ómnica, el cociente entre el voltaje y la corriente va a tener un valor constante. Es decir, si nosotros aumentamos el voltaje al doble, la corriente también va a aumentar al doble. Si disminuimos el voltaje a la mitad, la corriente disminuye a la mitad, ¿ya? Ese cociente representa el valor de la resistencia y se puede medir directamente, ¿ok? Esto se mide en ohm, y un ohm, si hacemos análisis dimensional, es un voltio partido por amperio. Entonces un circuito que está formado por una resistencia conectado a la fuente, una fuente por el hecho de estar realizado de materiales, también presenta una resistencia interna. Lo importante es que siempre una fuente, su resistencia interna sea menor, bastante menor a la resistencia externa. No nos interesa que la fuente consuma mucha energía al pasar la corriente a través de la misma batería o FEM. Bueno, un tipo muy importante de resistencia son las resistencias pirolíticas que funcionan con un código de colores, ¿ya? Y esos colores tienen información, nos da el valor nominal de la resistencia, que es el que da el fabricante. El fabricante obviamente no puede dar el valor verdadero, ¿no? Sino que da una aproximación. ¿Qué nos dice? De que tenemos cuatro franjas de colores. La primera franja representa el primer dígito, que se rige según esta tabla de colores relacionados con un dígito. La segunda franja también tiene un color, que es el segundo dígito, que también se rige por este código de colores. La tercera franja es la potencia de a 10 con la cual van multiplicadas las dos primeras franjas. Es decir, es el número de ceros que la acompaña, ¿ya? Y se rige también por este código. Y la cuarta franja es la tolerancia o también llamado error porcentual, ¿ya? Aquí tenemos el código para la tolerancia. Si no hay ninguna es porque hay un 20. Si es plateada es porque hay un 10% de error porcentual. ¿Ah? Si es dorada un 5 y si es roja un 2. Entonces, por ejemplo, si una resistencia tiene un valor que descifrado nos da 150 ohm y tiene una tolerancia de color plateado, la última franja, por tanto un 10% de error, el 10% de 150 es 15. Es decir, el valor verdadero va a estar comprendido entre 150 menos 15 y 150 más 15. ¿Ya? Eso es la información que nos da el fabricante, que el valor verdadero de la resistencia que voy a utilizar estará comprendido entre estos dos valores. Acá tenemos otro dispositivo receptor que es el condensador. ¿Ya? El condensador tiene la capacidad de poder almacenar carga eléctrica entre sus placas, ¿ya? Una con carga positiva y la otra con carga negativa en la misma magnitud. En su interior se genera un campo eléctrico. Podemos definir la capacidad de un condensador, que se define como la carga acumulada por unidad de voltaje entre las placas. Hay una relación directamente proporcional entre la carga y el voltaje, que justamente es la capacidad o capacitancia de un condensador. Esto se mide en faradio en el sistema internacional y corresponde a 1 coulomb partido por voltio. Otro dispositivo importante es el solenoide o bobina, ¿ya? Se crea en los extremos de esta bobina cuando la corriente que circula a través del mismo varía a razón de 1 amperio por segundo. Se genera un voltaje inducido que es igual a la inductancia de la bobina, que se mide en henrio. Si tenemos dos bobinas con distinto número de vueltas de alambre de cobre alrededor de ellas, que estas están enrolladas en un mismo núcleo de hierro laminado, aquí tenemos un transformador, ¿ya? Entonces tenemos que en una primera bobina hay un voltaje alterno y en la segunda bobina se induce un voltaje también alterno,
que le llamamos voltaje primario, el de esta, y voltaje secundario, el de esta.